Bueno, el gobierno autorizó un incremento en el techo de endeudamiento por 11.000 millones de dólares. Lo que dice es que necesita ese dinero para poder construir la refinería del Pacífico, que pues en un futuro podría dar nuevos recursos a la economía ecuatoriana. Esta decisión ha sido absolutamente criticada porque otros consideran que ya el techo sobrepasa o está llegando ya al 40% permitido por la ley. Bueno, más allá de esta discusión del techo que podemos analizar, qué de elementos técnicos hay detrás, tenemos que entender que a la deuda se le está posicionando desde ciertos sectores como algo muy negativo. Se está planteando que el Ecuador está sobreendeudado, pero tenemos que tener en cuenta también cuáles son las alternativas. El Ecuador tiene que entender sobre la economía que es como que fuera una bicicleta que en este momento está por una subida y hay que pedalear con cada vez mayor vigor, si no nos vamos a caer todos de esta bicicleta. Y esa energía viene dada desde la inversión y desde el gasto público, es decir, si es que se corta ese flujo de recursos que empujan a la economía y que no están siendo manejados o impulsados desde el sector privado, porque es clarísimo, es decir, caen los ingresos públicos y la economía se estanca. Entonces tiene que ser desde desde el gasto público, desde la inversión, que se empuje esta bicicleta, si no todos nos caemos. Entonces no es que existen alternativas, no es que se puede cambiar de modelo de la noche a la mañana, y el riesgo de que se deje de inyectar recursos es simplemente que la economía colapse. Si ya tenemos problemas, pero ahora nos caeríamos todos de esa bicicleta, pero digamos, el impacto sería peor todavía. Todo es consecuencia del modelo que se montó, que se basó en el gasto público y no en el desarrollo de la productividad de la empresa privada, en el desarrollo de las exportaciones, de la inversión extranjera. Nos pasamos a depender de lo que invierte el Estado, y en este momento estamos absolutamente atados a esa posibilidad, porque como usted dice, no se puede de la noche a la mañana lograr que las empresas desarrollen, produzcan y generen empleo. Bueno, pero ahí también tenemos que ver cuál hubiera sido la alternativa, dónde estaríamos. Ahora estoy hablando de una bicicleta que tenemos que empujar, que cada vez es más grande. Si no se hubieran hecho muchas cosas, ahora estaríamos en un triciclo pequeñito que tal vez era mucho más fácil empujar. Y si hablamos de inversión extranjera, de la posibilidad de desarrollo del sector privado, etcétera, tenemos que ver también que todo esto necesita de ciertos elementos, lo que se llama infraestructura productiva. Es decir, no se puede impulsar un país o cambiar un modelo de desarrollo de largo plazo. No estoy hablando del modelo inmediato de gasto del gobierno, sino que para poder cambiar las estructuras del país se necesita disponer de energía limpia y barata, se necesita de comunicaciones, de telecomunicaciones, se necesita de talento humano, sí, se necesita de muchos elementos de base que permitan precisamente poder generar un cambio de una producción que es altamente dependiente de los mercados internacionales. Con todo el dinero que se tuvo no se podía hacer las dos cosas paralelamente. Era la oportunidad de hacer inversión pública y también a la par de generar el desarrollo, las oportunidades de desarrollo que necesitaba la empresa privada, la inversión extranjera, las exportaciones, para poder, digamos, no hacer ni triciclo ni bicicleta, sino impulsar hoy una moto a motor. Definitivamente hay varias formas de hacer todo esto, pero no se puede esperar resultados en el corto plazo. Inclusive desde una perspectiva histórica con referencia a otros países, son procesos que ni siquiera 10 años alcanzan, son procesos de muy largo plazo. Entonces tampoco es un análisis netamente financiero, a ver cuántos recursos se tuvo y en qué se gastó. No es una cuestión aritmética, se tiene que ver que son procesos multidimensionales que tienen que ir confluyendo y tienen que irse articulando unos con otros, y eso es tremendamente difícil. Es decir, hay elementos económicos, hay elementos políticos que pueden incidir a favor o en contra. Una última cosa, ¿se puede simplemente dejar de lado, descontar, poner bajo la cobija, bajo el colchón, bajo la alfombra, la deuda interna y no contarla como deuda del Estado? No, no es que se deja de contar. Si nos vamos a los manuales internacionales, el propio Fondo Monetario Internacional establece que la deuda consolidada, que es precisamente como ahora se va a medir la deuda en relación al límite constitucional del 40%, es una forma de medir que está en las finanzas públicas, que se llama. Pero en el Ecuador no se va a dejar de medir, ni se ha dejado de medir desde la otra perspectiva. Hay otros análisis macroeconómicos, por ejemplo, desde las cuentas nacionales, que tienen que incluir cada centavo de la deuda sin consolidar para otro tipo de análisis. Es decir, son fuentes de información diferentes que tienen usos diferentes, pero que son compatibles unas con otras y se puede medir claramente esas diferencias. Carlos de la Torre, director del Instituto de Investigaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.